pedirle al Señor que en esta mañana nuestra mente esté abierta, ¿no? Para escuchar esa palabra que es eficaz y es vivificada en nuestras vidas. Miren, hermanos, cuando Dios estableció el pueblo de Israel como su nación en medio de una tierra prometida, lo saca de Egipto, lo trae y en el camino le da los 10 mandamientos y lo establece en una tierra bendecida, una tierra que fluye leche y miel. En esta tierra Él da un gobierno diferente a los gobiernos que existían en todo alrededor de su pueblo escogido. Es decir, alrededor de Israel había muchos gobiernos, habían reinados, donde un rey establecía el señorío y se acabó. Pero cuando el Señor establece el reinado del pueblo de Israel, Él lo hace de una manera diferente. Él le establece 3 personajes que son los importantes para que ellos puedan gobernar con sabiduría en los decretos de Dios. Él usaba un rey, Él usaba un sacerdote y Él usaba un profeta. Estos 3 individuos, estos 3 personajes, tienen que ver especialmente con que pudiesen dirigir a un pueblo con la teocracia de Dios. Es decir, no una democracia donde vive o donde gobierna el pueblo, no una dictadura donde gobierna un solo hombre, sino que Él establece una teocracia. En griego, teos quiere decir Dios y cracia quiere decir gobierno. En otras palabras, Dios establece en Israel el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios se iba a establecer a través de 3 personajes, como le explicaba, un rey, un profeta y un sacerdote. Dios quería gobernar al pueblo, lo hacía a través del rey. Dios quería comunicarse con el pueblo, lo hacía a través del profeta. La palabra de Dios venía al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Y cuando el pueblo quería hablar con Dios, lo hacía a través del sacerdote. Venían a la presencia del sacerdote, el sacerdote hacía un sacrificio, ya sea un holocausto, ya sea un sacrificio de paz, palomillas, distintos tipos de sacrificios, y el sacerdote presentaba a Dios las peticiones del pueblo. Es decir, Dios le hablaba al pueblo a través del profeta, el pueblo le hablaba a Dios a través del sacerdote, y Dios gobernaba a través del rey. Basado en estas tres personalidades importantes en la teocracia de Dios, en el gobierno de Dios con Israel, quisiera ver en esta hora cómo, a pesar de a veces de grandes responsabilidades frente a Dios con el pueblo, 3 de estos grandes personajes no fueron efectivos en el cuidado de su casa, en su familia. Por lo tanto, quisiera ver en esta mañana 3 elementos que atentan contra la buena dirección del hogar, de la familia. Hoy por hoy, la familia está siendo muy atacada, extremadamente atacada en los tiempos de hoy. De todas las formas, la familia es atacada. Por lo tanto, vamos a mirar en esta hora cuáles son esos 3 grandes elementos que atentan contra un buen matrimonio, que atentan contra una buena familia, con un liderazgo efectivo con nuestros hijos, demás y demás. Les invito a buscar en vuestras Biblias en Éxodo capítulo 18, porque vamos a ver una historia que tiene que ver con con un profeta extraordinario en la Biblia. De hecho, este profeta era el único que tuvo la posibilidad de hablar directamente con Dios, cara a cara con Dios. Es la única persona a través de toda la Biblia que habló cara a cara con Dios. ¿Fue quién? Moisés. En Éxodo capítulo 18, a partir del versículo 1 al versículo 17, nos encontramos una historia que quisiera leerla en esta hora. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Hasta este momento, Dios había sacado el pueblo, usado a Moisés a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Lo había traído por el desierto. En Egipto hubo portentos, señales, milagros, prodigios. Las 10 plagas que Dios desató con furia sobre Egipto. Dios lo trajo ahora y el pueblo ya libre. Se había abierto el mar rojo, el pueblo había pasado en seco. Todo el ejército egipcio quedó ahogado en el mar rojo. Y ahora llegan a Madián, y allí en Madián
está el suegro de Moisés. El suegro de Moisés escuchó todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él lo envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de este, vino Moisés en el desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y en esta hora quiero hacer una pregunta. ¿Por qué razón Jetro estaba con la hija, que era la esposa de Moisés, y con sus 2 nietos, los hijos de Moisés? ¿Por qué razón esto pasa? Bueno, vamos a verlo más adelante. Dice la palabra del versículo 7, y dijo Moisés, y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Versículo 18. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Amados hermanos, en esta historia, mirando un hombre como Moisés, le explicaba que el hombre que hablaba cara a cara con Dios, le explicaba que este hombre, cuando usaba la vara en sus manos, hizo temblar al faraón, hizo temblar a toda una nación, hizo temblar a todo un imperio, el imperio egipcio, porque cuando la mano de Dios se movía a través de la vara de Moisés, ocurrían cosas extraordinarias. Pero este hombre, había un problema en él, y es que no tenía a su esposa y a sus hijos con él. ¿Por qué razón él no tenía a su esposa y sus hijos con él? ¿Saben por qué, hermano? Porque no tenía tiempo para su familia. No tenía tiempo. Este pobre hombre, más adelante, cuando veas a partir de los versículos 13 en adelante, te das cuenta que Moisés tiene una vida tan cargada por su trabajo que su esposa y sus hijos tienen que irse con el padre. Era tanta la carga emocional de Moisés, espiritual de Moisés y física de Moisés, trayendo todos los días a cientos de personas delante de él, juzgando al pueblo, él solo, que no quedaba lugar para la esposa y no quedaba lugar para los hijos. Por esa razón, el primer elemento que atenta contra la buena dirección del hogar, hombres y mujeres que están aquí en esta hora, porque vivimos en Estados Unidos, ¿sabe cuál es? El exceso de trabajo. Y usted me va a decir: pastor, sí, es verdad, tengo que pagar los biles. Y es verdad que los biles llegan, y es verdad que los biles son duros, y es verdad que te agobian y demás y demás. Y no le estoy bajo ningún concepto diciéndole no trabajen, hagan lo que ustedes quieran, pónganse de vago. No, porque dice la Biblia también que el que no trabaja que tampoco coma. No es eso. Pero lo que está diciendo es que a veces, amados hermanos, por el exceso de trabajo, por querer tener aún más, por si acaso me falta algo al final, descuidamos lo más preciado, que es la familia. La familia, amados hermanos, es sumamente preciada. Los hijos que usted tiene hoy, el día de mañana no vas a poder tenerlos en tu casa. Ya mis hijas se están yendo, ya el nido está quedando vacío. Y lo que no fui capaz de enseñarles a ella y vivir con ella y disfrutar con ella en el tiempo en el cual pude hacerlo, mañana no voy a poder hacerlo. Por eso, amados hermanos, el exceso de trabajo, hay que tener cuidado con esto.
Conozco personas que muchas veces el esposo llega del trabajo, se va a las 5 de la mañana, llega al trabajo a las 5 de la tarde, pero a las 4 de la tarde se ha ido la esposa a trabajar y llega a las 11 de la noche. Este ejemplo es duro, hermanos. Y no me estoy refiriendo, hermanos, aquí porque sé que hay hermanos aquí que lo están sufriendo, le están pasando. Este mensaje lo preparé hace tiempo y mis hermanos son testigos de esto. Pero a veces el exceso de trabajo provoca roce en el matrimonio, que destruye la familia. Se destruye el matrimonio, se destruye. Y más a veces los hijos, porque los hijos están desesperados. Dicen, papi, ¿qué hago? ¿Y dónde está mi papá? Como yo estaba pastoreando en Cuba, en mi último campo misionero, en Jatibonico, nosotros teníamos un ministerio tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que no se pueden imaginar la carga que tenía sobre mis hombros. Gracias, Señor, mi esposa, que pudo sostener a mis hijas y tenerlas ahí hasta el final. Pero llegó el momento que mis hijas decían, papi, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, papi? Porque ellas me necesitaban a papá. Y un día, nosotros en Cuba a veces ni siquiera tomamos vacaciones porque nuestros hijos, porque mucha gente decía que el tomar vacaciones era pecado. El tomar vacaciones era para un pastor, mejor no tome vacaciones, porque tú tienes que estar ahí, sacrificio como Jesucristo, Él se sacrificó, no lo hagas. Y tristemente a veces yo sacrifiqué a mis hijas, las sacrifiqué por el ministerio. Yo lo hice hasta el día en el cual reaccioné y le pedí perdón a ellas y dije, de ahora en adelante voy a aprovechar el tiempo que me queda con mis hijas. ¿Por qué razón? Porque tristemente la vida se va. La vida se va volando. Y a veces ese exceso de trabajo, hermanos, nos hace tanto daño en la relación. Por esa razón no es, hermanos, que no trabajen. Sí, hay que trabajar, pero les voy a dar un tip en esto. Si tienen el sábado libre, o en la tarde del sábado, o el domingo en la tarde, aprovechen ese tiempo, aunque sea corto, y usen un tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Es un rato lo que tenemos, pero que valga la pena. Es un rato lo que tenemos, pero vamos a sacrificar lo que haya que sacrificar. Vamos a dejar a quien tengamos que dejar, porque es importante que mi pareja, que mis hijos puedan disfrutar junto conmigo el mejor momento. Y no importa. ¿Saben qué pasa? Conozco personas y hermanas que dicen, pastor, pero mi esposo nunca me lleva a un restaurante. Porque hay que pagar biles. Sí, hay que pagar biles, claro que sí. Pero muchas veces ese dinero que usas o no usas para llevar a tu esposo a un restaurante, ¿sabes qué se usa? En pagar el motor de un carro que se rompió, o los frenos, o en pagar una medicina porque te enfermaste del exceso en muchas cosas. Por esa razón, Moisés está sumamente cargado, y el suegro tuvo que decirlo, no está bien lo que haces. Vas a desfallecer tú y vas a desfallecer también todo el pueblo. Porque el exceso de trabajo provoca esto, mis hermanos. Sean prudentes, mis hermanos amados, sean prudentes en esto que les estoy diciendo, porque destruye. Si tú tienes que trabajar, tu esposa tiene que trabajar, hay que trabajar, claro que sí. Pero si hay un instante, si hay un momento en la semana en el cual pueden estar juntos, disfrútenlo al máximo. ¿Por qué? Porque las relaciones se van a deteriorar. Se van a deteriorar. Y a veces, ok, no hay dinero para un restaurante, pero puedes ir a pasear allí frente al malecón. O puedes ir a Delfin Island, que estamos cerquita aquí en la playa. Y vete allí con ellos a caminar por la arena si no te quieres bañar. Llénate del aire. Gózate con ese momento especial, mirando el atardecer del sol cayendo por el horizonte con tu pareja. Conversen de eso. Disfruten de ese instante, pero que sea de calidad.
Y van a poder ver de nuevo la llama del amor crecer en sus corazones. Y van a poder hacer cosas bien bonitas. Y a medida que vayan arreglándose en el camino y arreglándose el asunto de los biles, van a poder ir acumulando un poquito de dinero. Y un día pueden irse tal vez a un crucero. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la familia, el matrimonio, el amor es como una plantica que hay que regarla todos los días. Hay que cultivarla todos los días, abonarla con pequeños detalles, pero vale la pena. Así que, amados hermanos, Moisés, un hombre tan grande, tan extraordinario. Fíjense, hermanos, si Moisés fue grande, que fue el único capaz de decir, él decía así el Moisés: profeta igual que yo, el Señor va a enviar a su pueblo. Profeta igual que yo, el Señor va a enviar a su pueblo. ¿Y sabe a quién se estaba refiriendo Moisés? A Jesucristo. Y dice la palabra que no había hombre más manso en la vida, en la historia, en la tierra como Moisés. Sin embargo, amados hermanos, Moisés tenía este problema. Ahora, pero lo bueno de esto fue que logró solucionar su problema con la receta que le dio Jetro. ¿Saben qué hizo Jetro? Mira, busca delante de ti los líderes que tienes, pon algunos frente a millares, otros frente a centenares, otros frente a 50, otros frente a 10, y que ellos vayan juzgando al pueblo. Y si hay un asunto que ninguno lo puede resolver, entonces que venga a ti. Y así lo hizo Moisés, y se arregló la situación. Ya Moisés dormía calentico en su cama todas las noches, y sus hijos estaban con él. Es decir, hermano, lo que hay que buscar variedad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para arreglar la situación? Si ese trabajo no te conviene, vete a otro trabajo, Dios te lo va a dar. Pero clama al Señor y preocúpate por lo básico y lo más importante. Saben, hermanos, que a veces lo importante lo dejamos por lo urgente. Lo importante, lo más importante, lo trasladamos por lo urgente. Porque sí hay que pagar el bill del fin de año o el fin de mes. Eso es urgente, pero descuidamos lo importante. Y por esa razón muchas veces el matrimonio es tan atacado, la familia es tan atacada en esta sociedad tan dura en la cual nos ha tocado vivir. Estas palabras son palabras reflexivas que nos hacen pensar. Exceso de trabajo. No que no trabaje. Ahora no va a decir, el pastor salió diciendo, no trabaje. Daniel. No es eso. El tiempo bueno que logres tener con tu pareja. Oiga, hermano, quiero ver fotos en Facebook que ustedes están disfrutando, como lo he visto de mis hermanos, que lo están luchando. Pero, por favor, luchen por dar tiempo de calidad. Porque la vida se acaba, mis hermanos. Y si ahorraste 15,000, 20,000, 100,000 dólares en el banco y te da un infarto y te mueres, otro lo va a gozar. Es la verdad, hermanos, es la verdad, ¿no es verdad? Es la verdad, sí, es la verdad. Por esa razón, hermano, vive el día de hoy. Mañana sobrado tarde pudiera ser. Disfruta el día de hoy. No te amargues el día de hoy. Trata de vivirlo de esa manera y verás cómo Dios va a bendecir tu familia y bendecir tus hijos. Otro de los personajes que quisiera ver en esta mañana está en 2 Samuel capítulo 2, versículo 2 al versículo 20, porque en este personaje ahora es un sacerdote. Vimos a Moisés como profeta. Cuando el pueblo venía, quería que el pueblo le dijera qué Dios quería decirle. Pero ahora este que viene, el que vamos a ver ahora, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 al versículo 20, es un sacerdote. Y no solamente un sacerdote, es un sumo sacerdote. Déjame explicarle lo que es esto. Cuando el pueblo de Dios venía a ofrecer a Dios sacrificio, el sumo sacerdote, que es el mayor de los sacerdotes,
era el único que una vez al año podía entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio de liberación, sacrificio de paz y sacrificio de limpieza para todo un año más de misericordia sobre el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que es? El templo o el santuario donde estaba el sacerdote, en ese momento de Elí no había templo todavía, era un santuario, era una carpa, y tenía 3 lugares especiales. Por fuera estaban los atrios, es decir, el patio del santuario. Dentro estaba dividido en 2 lugares. Imaginémonos que aquí había una cortina azul y esa cortina azul, esta es mi batería. Esa cortina azul dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, allá adentro el arca del pacto de Dios, que era la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios. En ese arca del pacto estaban la vara de Moisés, de Aarón, estaban las tablas de la ley y había maná del cielo, que era el alimento que Dios le había dado al pueblo para que comiese mientras pasaba por el desierto. De ese lugar santo al lugar santísimo nadie podía pasar. Únicamente el sumo sacerdote un día al año, que era el día de la expiación universal. Ese día de la expiación él entraba con la sangre de un cordero allá adentro y rociaba con esta sangre él rociaba sobre los candelabros, sobre los querubines que estaban arriba de la arca, y ese día él pedía perdón al Señor sobre el pueblo por un año más. Si el sacrificio, él tenía que estar bien limpio delante de Dios para poder entrar a ese lugar, porque si el sacrificio no era aceptado, en ese lugar iba a caer muerto y nadie podía entrar allá adentro. La única forma para sacarlo es que le ataban en el pie una soga y entraba, y en su pectoral tenía unas campanillas. Mientras él caminaba, las campanillas sonaban y estaba vivo, y la gente de afuera decía: oh, todavía está vivo, está siendo aceptada el sacrificio, y mientras él lo hacía todavía está vivo. Sin embargo, si aquello se paraba, la única forma de sacarlo era alándolo con la soga. Fíjense la importancia del sumo sacerdote. El único que puede entrar de ese lado de allá, nadie más. Ahora, quiero darle una buena noticia. Cuando Jesús murió, el día de la muerte de Jesús, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad en 2. Es decir, que en el sacrificio de Cristo, ahora todos los que estamos en el lugar santo podemos ir al lugar santísimo. Amén. Podemos ir directamente a la presencia del Señor porque Cristo rompió el velo. ¿Entendieron? Ahora, ese sumo sacerdote tenía 2 hijos. Este sumo sacerdote se llamaba Elí. 1 Samuel 2, 12 al 20. Dice la palabra: los hijos de Elí eran hombres impíos. Wow. Y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí era muy viejo, versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Estos 2 hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Estos 2 hijos de Elí, que eran por herencia los sucesores de su padre, eran, dice la palabra del Señor, eran impíos. Pero lo que dice ese mismo versículo 12, enseña por qué razón eran impíos. ¿Qué dice? ¿Cómo termina diciendo el versículo 12? ¿Qué dice? Léelo fuerte. Y no tenían, ¿qué? Conocimiento de Jehová. ¿Saben cuál es el segundo elemento que atenta contra la buena dirección del hogar? La falta de enseñanza. Si nosotros los padres no somos capaces de enseñar a nuestros hijos,
si no nos sentamos con ellos, lo disciplinamos, les decimos las cosas que deben de hacer, le enseñamos la palabra como debe de ser, el día de mañana, sobrado tarde pudiera ser. El día de mañana va a sufrir consecuencias. Muchas consecuencias. Tengo mucha ganancia. Quítale la ganancia, por favor. Y entonces, ¿qué pasó con estos hombres? Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote. Él debía haberle dado más tiempo a sus hijos. A lo mejor dedicó más tiempo. Voy a cambiarlo, ¿ves? A lo mejor dedicó más tiempo al sacerdocio que como tal a sus hijos. A lo mejor le pasaba lo mismo que a Moisés. A lo mejor venía mucha gente a ofrecer sacrificio y él estaba tan metido que tampoco dedicó. Pero lo que me enseña este pasaje es que no le enseñaba, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra dice que a los israelitas, dice, le decía el Señor, mira, siéntate con tus hijos y enséñale la ley todos los días. Enseña la palabra todos los días. Y le explicaba, mira que sea tu amanecer, tu atardecer, enséñale la palabra. Instruye al niño en su carrera y al final, cuando fuere viejo no se apartará del camino. Instruye al niño en el camino, instrúyelo. Pero la falta de enseñanza, hermanos, hace muchas veces o provoca muchas veces que nuestros hijos también pierdan la bendición. ¿Sabes qué pasó con Elí? Cuando se enteró lo malo que había pasado con sus hijos, perdió el sacerdocio él, sus hijos murieron, Dios lo fulminó. ¿Y sabe qué pasó? Vino otro que no era de su sangre, que era Samuel, y tomó el control del sacerdocio en Silo, donde estaba Elí. Perdió sacerdocio, perdió sus hijos, perdió su familia, porque no dedicó su tiempo cuando debía dedicarlo a que sus hijos conociesen la verdad de Dios. Dice la historia de un hombre que un día su papá, el joven, su hijo, había caído preso. Y cuando estuvo preso, su padre fue a visitarlo a la cárcel. Y cuando llegó a la cárcel, le dijo, hijo, yo que te lo he dado todo, ¿por qué razón tú has hecho lo que has hecho? ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué tú Y dice, el hijo le dijo, papi, por favor, cuando tú vuelvas a visitarme, tráeme 2 varitas. Una varita fina y una varita gorda. Por favor, tráemela. Yo te voy a explicar por qué razón estoy haciendo lo que estoy haciendo. Dice que cuando llegaron a la próxima visita, el padre trajo las 2 varitas y dice, hijo, aquí tienes 2 varitas, ¿para qué me enseñas esto? ¿Qué quieres decirme? Dice, mira papi, cuando yo era un jovencito, yo era un niño, yo era como esta varita delgada. Y le enseñó la varita. Si tú me hubieses corregido y enseñado, mira, mi varita se podía doblar, era flexible. Pero como tú no lo hiciste, ahora yo me convertí en esta otra vara, más gorda. Y ahora no puedes doblarla, ya no hay tiempo para eso. Y si trata de doblarla, lo que hace es partirla. Se quiebra. Por eso invierte tiempo en tus hijos cuando puedas, porque después no vas a poder hacerlo. Este es el momento. Yo conozco grandes hombres de Dios que tristemente han fallado en este aspecto.
por X o por Y. Pero muchas veces el exceso de trabajo, muchas veces el no sentarse con los hijos a enseñar la palabra, han provocado destrucción en sus hijos. Y es triste, hermanos. Y el último ejemplo que quiero ver en esta mañana, bueno, eso lo vimos de un profeta. ¿Quién fue el profeta? Moisés. ¿Quién fue el sacerdote? Elí. Ahora vamos a ver un rey. El rey más grande del pueblo de Israel. ¿Quién es? David. El rey, el dulce cantor de Israel, le hablaban de David. El rey que escribió el Salmo 23. ¿Recuerda el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿qué pasó con este rey? En segunda de Samuel capítulo 11 nos encontramos con una historia triste de este rey. Versículo 1 en adelante, según Samuel 11 del 1 en adelante. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Repita conmigo. Tiempo en que salen los reyes a la guerra. Dice que David envió a Joab. Joab era el general de ejército de Israel. Dice, el tiempo en cual los reyes salen a la guerra, David envió a la guerra ¿a quién? A Joab, a su general. Y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿dónde se quedó David? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el techo en el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿cómo? Hermosa, muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Saben? ¿Dónde debía estar David en ese tiempo? En la guerra. Al frente de su ejército en la guerra. Dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, se quedó David en Jerusalén. Y por esta razón cayó en lo que cayó. Cayó en pecado. Y la historia es triste porque él después manda a matar al esposo de Betsabé. La mujer queda embarazada. El niño de ellos muere. Nunca más apartó la espada sobre David. ¿Saben por qué razón? Y por sobre su casa. ¿Por qué razón? Por una simple razón. David no estaba en el lugar que le correspondía estar y se quedó donde no debía de estar. El no estar en el lugar que nos corresponde estar también puede provocar una destrucción total para la familia. Y así le pasó a David. Triste esta historia. Nunca más se apartó la espada de la casa de David por no haber estado donde él debía de estar. Hombres y mujeres que están acá en esta hora, ¿dónde estás? ¿Dónde te ubicas? Es fácil mirar por el terrado y encontrarse con una Miss Universo como era Betsabé. Betsabé, me imagino, imagínate, David tenía un harén de mujeres, todas las que quisiera, pero cuando él vio a aquella mujer bañándose, quedó deslumbrado con ella. ¿Necesitaba David otra mujer? No. ¿Y por qué provocó esto? Porque estaba en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta. Y eso muchas veces trae destrucción total sobre el matrimonio y sobre la familia. Amados hermanos, el estar en el lugar incorrecto
el no estar en el lugar que te corresponde, muchas veces el no estar ahí provoca situaciones muy difíciles, extremadamente difíciles, y muchas veces destrucción de la misma familia. 3 hombres, grandes hombres, un profeta como Moisés, exceso de trabajo, un sacerdote como Elí, falta de enseñanza, y un rey como David, no estar en el lugar que le corresponde. Los 3 provocó penurias y problemas sobre la familia, sobre el matrimonio. Amados hermanos, pero saben que hay otro personaje, que no hablé de él, que me encanta cada vez que escuchaba de él. Josué. Josué, a pesar de que era y había llegado a ser un hombre extraordinariamente grande, porque fue el sucesor de Moisés. Como usted se encuentra ya al final de la historia de la vida de Josué, él le dice a su pueblo, en Josué 14, 24, dice: escogeos hoy a quién sirváis. Ustedes pueden escoger a los dioses que sirvieron sus padres allá en Egipto, del lado del río. Ustedes pueden escoger a los dioses que están aquí en esta tierra en la que ustedes están habitando. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y Moisés tenía exceso de trabajo también, había mucho trabajo por él. Era el conquistador de la tierra prometida. Moisés tuvo tentaciones difíciles, Moisés tuvo muchas cosas, sin embargo, él pudo decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Carácter. ¿Y qué provocó esto, hermanos? ¿Saben qué provocó esto? La bendición de Josué. La decisión de buscar al Señor trae bendición a la casa, trae bendición a la familia. Sí, amén. Mis amados hermanos, nuestros hijos están mirándonos. Nuestra gente, el mundo nos está mirando. No significa que tengamos una posición elevada en la vida. Lo más importante, estamos tú y estoy yo, hermanos, frente al Señor y frente a nuestra familia. La vida puede, mire hermanos, usted puede perder su trabajo, pero si tiene una familia fuerte, su familia le va a apreciar, le va a ayudar, lo va a sostener. Usted puede perder las amistades, pero si tiene una buena familia, esa familia se quedará con usted. Usted puede perder todo en esta vida, pero si tiene su familia va a tener muchas cosas. Por esa razón vale la pena darle tiempo, enseñar a nuestros hijos y ponernos en el lugar que debemos estar para poder conservar nuestros seres queridos. Amén. Porque la vida acaba. La vida se va como el viento. Se va como se va la niebla, fugaz. Es cual flor de la hierba, que en la mañana es y en la tarde ha muerto ya. Así es la vida. Es un himno antiguo, dice: y es por tanto que el hombre ha de buscar. Es por eso que el hombre ha de buscar lo que a Dios le ha de llevar. A Jesús, que Él es el camino, verdad y la vida eterna. El no estar en el lugar que nos corresponde provoca pecado y destrucción. Como cuando escuchaba en YouTube Coco y su pandilla. Él decía, estaba con el ventrílogo, un ventrílogo y un muñequito al lado. Dicen: ¿qué pasó que no te vi? ¿Dónde tú estabas el sábado? Un cristiano: ¿dónde estás el sábado? Dice: no, es que yo estaba en una discoteca buscando una tentación para vencerla. ¿Crees que es el lugar correcto para vencer la tentación? No. Si fuiste alcohólico, no te tomes la primera cerveza, porque una te va a llevar a la otra. Y lo que has logrado hasta el final, ya ha estado acá, fácil cae. David estaba en un lugar que no debía de estar. Y la vida cristiana
es una vida familiar, una vida de bendición. Dios te hace cosas grandísimas. Amén. Pero mi hermano querido, mi hermana querida, mira el ejemplo de estos tres hombres. Míralos, míralos. Las tentaciones van a llegar, claro. Van a llegar. Tú no puedes impedir que las aves vuelen por encima de tu cabeza. No puedes impedir, pero sí puedes impedir que ellas hagan nido arriba de tu cabeza. Por eso debe de estar donde debe de estar, donde te corresponde. Si no lo haces así, vendrán consecuencias. Pero estos tres hombres grandes, un rey, un sacerdote y un profeta, nos enseñan que debemos atender más a nuestra gente, que verdaderamente es lo que se queda. Yo he sido pastor, hoy celebramos el Día del Pastor, este mes. He sido pastor de varias iglesias, de muchas iglesias. Tuve ministerios de cientos y miles de personas en Cuba. Pero ya todos pasaron. Ahora están ustedes. Y un día también pasarán ustedes. ¿Y saben quién es lo único que me llevo conmigo? Mi esposa. Y no sé si mis hijas me sigan ya, pues son mujeres y van a hacer su vida. Pues no me queda otra. Así que dedica tiempo a lo que debe dedicarle tiempo. Lo más importante. Para que mañana no pierdas lo mejor. Hablaba en estos días con un pastor amigo mío y decía, Bielsa, por mi cumpleaños decía, Bielsa, oye compadre, cuida a esa mujer, me decía. Digo, ¿por qué? Dice, porque ya tenía 51 años, ya tú vas para atrás. Y si ya te has soportado tantos años, oye, cuídala. Amén. Y es la vida. La vida pasa, todo pasa. Todo pasa, mi hermano. Hoy está allá, mañana está aquí, pero dedícale tiempo. Ponte en el lugar que te corresponde. Enseña a tus hijos. Lucha por eso. Tiempo de calidad. Luchen por eso. Y mañana van a tener victoria. Amén. Y mañana van a poder disfrutar. Y mañana van a decir, gracias, Señor. Yo sé que la mayoría de mis hermanos acá son nuevos en la fe. Y están batallando con muchas luchas. Están enfrentando luchas. Y yo sé que es difícil. Y estas palabras de hoy son palabras difíciles. Sí, yo sé que es difícil. Pero son principios que te pueden llevar a la vida eterna. Amén. Y te pueden provocar muchas bendiciones en esta vida y después la vida eterna. Hoy ustedes me leyeron varios pasajes bíblicos con respecto al pastorado. Gracias. Pero yo como pastor tengo que decirle la verdad a ustedes. Porque dejo de ser lo que soy si no les digo la verdad. Ahora, si la aplican a sus vidas, van a ver el resultado. Y espero a todos verlo un día allá arriba en el cielo. Amén. Y abrazarnos allá arriba y decirle, oye, valió la pena. ¡Gracias! Amén. Gracias, Señor. Gracias, pastor. Valió la pena. Así que les amo. Oro por ustedes. Gracias porque oran por mí también. Pero no se olviden de estos hombres. Que eran grandes para el mundo, pero problemáticos para su casa. Sean como Josué. Escojan a quien ustedes quieren servir, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Escojan eso, hermano. Amén. Vamos a orar. Puesto en pie, mi hermano. Señor, la palabra nos confronta en esta mañana. La palabra tuya nos enseña en esta mañana de que el mejor lugar donde estar es en tu voluntad y al lado de nuestra gente que amamos. Te rogamos, Señor amado, que estas enseñanzas de hoy puedan servirnos para tener familias fuertes, saludables, llenas de ti. Y reclamamos, Padre Santo,
la bendición tuya en nuestras familias. Guarda a mis hermanos, a mis hermanas, de fallar en estos aspectos importantes. Y ayúdale, Señor, a entender la importancia de vivir para ti y vivir para sus seres queridos. Gracias en esta hora por este tiempo tan lindo. Y ahora, Padre Santo, que tu bendición nos acompañe en todas las cosas que emprendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.